personas que han llegado a los pies de Cristo, y alguien podrá decir, pero bueno, la gente no ha venido. A nosotros, más que interesarnos que la gente venga aquí a este lugar, nos interesa que sea su vida transformada. Si viene, bien. Vamos a dejar entonces que el Espíritu de Dios nos hable en esta ocasión. Le damos la bienvenida a aquellas personas que en este momento nos sintonizan en nuestro canal de televisión. Bienvenidos allá en sus hogares. Bienvenidos los que estamos en este lugar. Pero en especial al Espíritu Santo, démosle ese fuerte aplauso de bienvenida. Les invito a que abramos nuestras Biblias en Primera de Reyes, capítulo 14, que es lo que nos corresponde para hoy. Primera de Reyes, capítulo 14, y nuestro tema de hoy, ¿cómo evitar el fracaso? El fracaso no solo es propio de las personas fracasadas, hay personas de éxito que han llegado a tener fracaso. Son muchas las razones por las cuales alguien, siendo una persona de éxito, llega a experimentar el fracaso en algún momento de su vida. De la persona que vamos a aprender esta mañana es Jeroboam, algo que ya miramos el domingo pasado también. Vamos a aprender acerca de la vida de Jeroboam, un hombre que lo tenía todo, tenía todas las condiciones para llegar a ser una persona de éxito. Y él no contemplaba nunca el fracaso como una de sus opciones. Vamos a aprender entonces de él. Recuerde que nosotros aprendemos de cada uno de los personajes de la palabra de Dios. Dios dejó las vidas de esas personas escritas para que de ellos podamos aprender. De la vida de Jeroboam, entonces vamos a aprender cómo alguien, siendo una persona diseñada para ser una persona de éxito, llega a ser una persona fracasada. Y comenzamos diciendo algo, el fracaso no es propio de solamente los fracasados, sino personas, siendo personas de éxito, muchas veces han tenido que experimentar momentos de fracaso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede en nuestra vida entonces? ¿Qué pasó con Jeroboam? Siendo un hombre preparado para todo tipo de una vida de éxito. Miremoslo ahí en Primera de Reyes para recordar su vida. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 28. Primera de Reyes, 11, 28. Y este varón, Jeroboam, era, ¿qué dice ahí? Valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven, que era hombre, ¿cómo era él? Activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Era un hombre activo, era un hombre que tenía todas las condiciones para ser una persona de éxito, tanto que el rey, cuando vio a Jeroboam, lo primero que hizo fue encomendarle todo, porque sabía que él era capaz de hacerlo. Era un hombre preparado para el éxito. Y posiblemente dentro de los planes de Jeroboam no estaba el fracaso. Muchos de nosotros consideramos que por ser hijos de Dios estamos diseñados para una vida de éxito y no contemplamos que vayamos a tener fracaso. Pero como todos los seres humanos, Jeroboam pecó o se equivocó o erró al blanco, como es el significado de pecado. Miremoslo ahí en Primera de Reyes, capítulo 12, versículos 28 al 30. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir a la tierra de Egipto, y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. ¿Qué dice entonces? Que él era un hombre preparado para el éxito, mas sin embargo un día erró, se equivocó, empezó a hacer ídolos y llevó al pueblo a la idolatría, y eso fue pecado para él. Y su vida se transformó. Y entonces ya no era un hombre tanto de éxito, sino que comenzó ahora el sendero del fracaso en su vida. Vamos a mirar entonces cómo evitar ese fracaso. Dios sabe que por nuestra naturaleza siempre estamos equivocándonos.
y nuestra culpa hace que esas equivocaciones nos lleven a una vida de fracaso. Por lo tanto, no es tanto de que Jeroboam haya pecado o no. Partimos de que su vida de fracaso comienza una vez que él se equivoca, una vez que hace las cosas como no debe hacerlas. Pero ese no era en realidad el motivo del fracaso. Porque en realidad, ¿cuántos de nosotros pecamos? Todos. Y Dios lo sabe por nuestra naturaleza. Sin apartarnos de ahí de donde estamos, miremos ahí en Primera de Juan 1, 8 y 10. Primera de Juan 1, 8 y 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Y el versículo 10 que dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Porque todos, dice, somos pecadores. Y Dios dice, porque todos hemos pecado. Pero si alguno de nosotros dice, bueno, yo sí no he pecado, a Dios, ¿qué dice? Mentiroso. Porque Él está diciendo todos, de una u otra manera pecamos. ¿Sabes cuál es la diferencia entre nuestros pecados? Es que tú pecas de una manera diferente a la que yo peco. Cada uno de nosotros, solamente que tal vez lo hacemos de una manera diferente y por eso creemos que tal vez no pecamos. Pero la verdad es que todos de una o de otra forma nos equivocamos de manera constante. Ya que es inevitable entonces que todos nos equivoquemos, que todos erremos y que de alguna manera eso nos lleve a tener una vida de fracaso, vamos a mirar cómo evitar el fracaso entonces en cada uno de nosotros. Vamos a aprender de lo que le sucedió a Jeroboam y que tal vez él no hizo. Porque no siempre aprendemos de los buenos ejemplos de los demás, también aprendemos del mal ejemplo de otros. Cuando nosotros vemos que una persona se equivoca, yo puedo aprender de eso para no equivocarme. Y siempre hemos dicho algo, la persona inteligente es aquella que aprende de sus propios errores, pero la persona sabia es aquella que aprende de los errores de los demás. Si yo ya veo que otras personas se equivocó, ¿para qué me equivoco? Y vamos a aprender en esta mañana acerca de cómo evitar el fracaso, pero de los errores que posiblemente este varón cometió. ¿Cómo evitar el fracaso? Primero, no te escondas del problema o de Dios. Nosotros muchas veces nos escondemos del problema o nos escondemos también de Dios. Miremos ahí en los versículos 1 y 2, ya en Primera de Reyes 14. En aquel tiempo, Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Y dijo Jeroboam a su mujer, levántate ahora y disfrázate para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam. Y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Jeroboam sabía que había fallado delante de Dios y mucho tiempo estuvo oculto de Dios. Ahora tiene un problema. ¿Y cuál era su problema? Que su hijo había enfermado. Y él sabía que Jehová se lo podía sanar. Así que tomó la decisión de enviar a su esposa a que hablara con el profeta para que su hijo fuera sano. Pero ¿cuál fue el error de él? Él se presentó delante de Jehová y le dijo, perdóname, yo fallé, yo me equivoqué, ayúdame ahora que mi hijo está en problemas. ¿Esa fue la decisión de Jeroboam? ¿Qué decisión tomó él? Él le dijo, ve. Es más, ni siquiera fue él. ¿Quién fue? La esposa. Ve tú a buscar allá al profeta. Pero como el profeta sabe que tú eres mi esposa y que nosotros hemos fallado, entonces ve a él, pero ¿cómo le dijo? ¿Cómo iba ella? Disfrazada. Dijo, ve allá y disfrázate. Huyendo de Dios, escondiéndose de Dios. Nosotros no podemos escondernos de Dios, no podemos escondernos de nuestras responsabilidades, no podemos escondernos de nuestros problemas. Donde nosotros vayamos y nos escondamos, allá los problemas van y nos encuentran. Cuando nosotros huimos del problema, lo único que sucede es que el problema sigue creciendo, sigue avanzando.
Y por eso cuando nosotros ya tomamos la decisión de volver a enfrentar el problema ya está más grande que nosotros. ¿Cuántas personas tienen deudas económicas pero prefieren ignorarlas? No, y de todas formas, como no me ha venido a cobrar, yo me voy a quedar callado. Y cuando ya llega a cobrarte, ya esa deuda se ha multiplicado, con los intereses y todo lo demás. Pero nosotros muchas veces preferimos huirle a los problemas y sobre todo a Dios. Dios quiere perdonarnos, pero nosotros nos escondemos. Esa misma situación la tuvo que vivir Adán. Sin apartarnos otra vez de ahí de donde estamos, miremoslo ahí en Génesis 3, 9 y 10. Génesis 3, 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre, o sea, a Adán, y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el desierto y tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Y qué dice ahí? Y me escondí. Mira la inocencia de Adán. Él pensaba que se podía esconder de Dios. Y mira el amor de Dios, que Dios sabiéndolo todo, ¿qué le pregunta a Adán? ¿Cuál fue la pregunta que le hizo? Adán, ¿dónde estás? ¿Será que se le perdió a Adán? ¿Será que Dios no sabía dónde estaba Adán? ¿Será que Adán se había escondido tanto que Dios dijo, wow, ¿y ahora dónde estará Adán? No sé qué pasó con él. Dios sabía dónde estaba. Por eso le hace esa pregunta que parecería ilógica. ¿Sí o no? Una pregunta ilógica. ¿Cómo así? Dios preguntándole a Adán, ¿dónde estás? Como si Adán se lo hubiera escondido de verdad. Y Adán dice, tuve miedo y me escondí. Dios sabía perfectamente dónde estaba Adán. Pero ¿por qué le preguntaba a Adán, ¿dónde estás? ¿Qué quería Dios? Que Adán saliera, reconociera su error y le dijera, perdóname, me equivoqué. Dios conoce nuestra naturaleza, Dios sabe que somos débiles, Dios sabe que nosotros pecamos, pero Él quiere que nosotros no nos escondamos, que nosotros asumamos nuestra responsabilidad, que nosotros nos enfrentemos ante Él y que le digamos, Señor, perdóname. ¿Qué diferencia hubiera habido si Adán hubiera tomado esa decisión? Si Adán hubiera dicho, Señor, perdóname, me equivoqué. Pero él lo primero que hizo fue esconderse. Si yo quiero evitar el fracaso en mi vida, primero no debo esconderme de los problemas, no debo esconderme de Dios. Porque nosotros pensamos que nos podemos esconder de Dios. Pensamos que nos podemos esconder del problema. ¿Qué cosas tienes? Tal vez este año que está a punto de terminar, sigues con esos problemas y nunca lo has podido superar. ¿No será que te escondes de ellos? ¿No será que todo este año nos hemos pasado escondiendo, evadiéndonos de esa responsabilidad y por eso está ahí? Este año ya va a terminar y el problema sigue ahí. Y así yo me esconda, el año que viene, ¿qué va a pasar con ese problema? Va a estar ahí. Si yo me escondo, si yo evado, si yo no trato de solucionarlo con la ayuda de Dios, ese problema va a estar ahí. Jeroboam se escondió de Dios y se escondió tras las faldas de su mujer, porque muchos de nosotros, en lugar de asumir nosotros la responsabilidad, esperamos que otro lo solucione. Hay hombres, es increíble que hay hombres que se esconden tras la falda de la mujer. Mi amor, no hay para comer, no hay nada que hacer, y el marido que le dice, vaya y pida prestado. Vaya y cuando ya pide prestado y no tienen para pagar, ¿a quién cree que manda a pedir prórroga o a decirle que no hay para pagar? A la esposa. Vaya, dígale. Vaya, usted hable. ¿Cuál es la excusa? Ah, es que usted sabe cómo soy yo. Si voy allá, yo le digo hasta no sé qué. Mentira. Miedo. Miedo. Y se esconde tras la mujer. Vaya y dígale que no hay para pagar. Yo no sé, cuando tenga le pago. ¿Por qué no como el hombre de la casa? ¿Por qué no vas tú y enfrentas el problema? Pero es más fácil enviar a la mujer. O la mujer es la que asume algún compromiso, ella se mete en problemas, entonces lo manda al esposo o manda a los hijos. Pero de alguna o de otra forma nos estamos escondiendo del problema o nos estamos escondiendo de Dios. Y eso es un paso para llegar a tener una vida de fracaso. ¿Cómo evitar? Entonces mira que Jeroboam no era tanto que haya pecado.
Eso no es lo que lo llevó al fracaso. ¿Qué es lo que lo llevó al fracaso? Esconderse de su responsabilidad. Porque Jeroboam tenía la opción, como tú y yo y como todos los que creemos en Dios, tenemos la oportunidad de que cuando nos equivocamos ser humanos, le pidamos perdón a Dios. Pero a veces nos escondemos. Jeroboam podía acercarse a Dios, pero prefirió no hacerlo. Segundo, no subestimes a los demás o a tu problema. A veces nosotros no lo vemos como tan grave el problema. A veces nosotros lo vemos como no tan importante. ¿Cuántos de esos pequeños problemas que hemos considerado que no son tan importantes son los que nos han llevado a tener una vida de fracaso? Las pequeñas zorras, las pequeñas cosas, esos pequeñitos problemas. Recuerda lo que dice el adagio popular: no hay enemigo pequeño ni gigante indestructible. No hay enemigo pequeño, ni tampoco gigante que no se lo pueda destruir. No subestimemos los problemas. Versículo 4. Y la mujer de Jeroboam lo hizo así, y se levantó y fue a Silo y vino a la casa de Ahías, y ya no podía ver a Ahías porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Y entonces esta mujer dijo: las cosas están fáciles. Total, él no me va a conocer. Yo estoy disfrazada y además de eso, ¿qué pasaba? Él ya casi estaba ciego, era muy viejo. Dijo: esto es pan comido. No hay problema. Yo voy a ir allá, voy a hablar con él, voy a ir disfrazada. Él ya no me ve, ya está muy viejo. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos eso con los problemas? No, pero eso no es tan grande. Pero yo no sé por qué se preocupa. Mi amor, mire que no se ha pagado recibos, luz, agua. Ay, pero es que usted se aloca por todo. Es que no es, yo no le veo el problema. Y cuando no le ve el problema y menos lo piensa, ya le cortaron los servicios. Y no miró el problema. Pero simplemente porque subestimamos a los demás o los problemas. No hay enemigo pequeño, no hay deuda grande, ni deuda pequeña, simplemente hay deudas que hay que cumplir. ¿Cuántas personas han fracasado y hoy en día están en la ruina y comenzaron con una deuda pequeña? Que nunca se tomaron el trabajito de ir a averiguar cómo estaba. ¿Cuántas personas, siendo cristianos, tienen una pequeña deuda por allá en el banco, nunca la han pagado y como nunca le han mandado tampoco cuentas de cobro, entonces prefieren no hacerlo? ¿Cuántas personas que como no les han mandado a cobrar? Y eso ha pasado en cantidad de cosas. Personas que de pronto estaban estudiando en el ICETEX, total, nunca les mandaron a cobrar. Entonces fresco, dije: no, pero no nos están cobrando, no nos han dicho nada. Y cuando menos le pasó, es que ya le llegó citación del juzgado porque ya estaba en el abogado y ya no debe eso, ahora debe el doble. Porque subestimamos los problemas. No, pero como no me han venido a cobrar, esperemos que me cobren. El problema es que cuando le cobren, ya es muy tarde. ¿Qué problemas tienes por solucionar en este año todavía que no le has prestado la importancia necesaria? La esposa de Jeroboam dijo: es fácil, total, él está viejo, no me ve, ya está ciego. Tercero, sincérate con Dios. Él lo sabe todo. No que no pequemos, ya vimos ahí, el hombre que diga que no ha pecado lo hace a Dios como mentiroso. Porque mientras Dios dice que no hay hombre en la tierra que no se equivoque, y yo digo: no, pero yo no me he equivocado, le estoy siendo mentiroso, porque al fin, ¿quién tiene la razón? ¿Yo diciendo que no me equivoco o Dios que dice que sí, que todos de una o de otra forma nos equivocamos? Sincérate con Dios, porque Él lo sabe todo. Ahí en el versículo 5, ¿qué dice? Mas Jehová había dicho a Ahías: he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarse por tu hijo, que está enfermo. Así y así le responderás, pues cuando ella viniere, ella vendrá disfrazada. Yo ya lo sabía.
Y Jehová le dice al sacerdote, mira que la mujer de Jeroboam va a venir. Y va a venir disfrazada. Se puso su peluca, se pintó y piensa que nadie la va a conocer. Así que cuando ella venga le vas a decir esto, esto y esto. ¿No sería mejor sincerarnos delante de Dios? Dios no está en contra del pecador porque Él sabe que somos pecadores, pero lo que a Él le molesta es que nosotros en algún momento dado lo tomemos a Él como si Él no se diera cuenta. Que lo tomemos a Dios como si fuera alguien ingenuo. Eso es lo que a Él le molesta. Sincerémonos con Él. Hablemosle de lo que nos está pasando. David era un hombre conforme al corazón de Dios, no porque fuera perfecto, sino porque era sincero con Dios. Porque nosotros, muchos de los que estudiamos la palabra de Dios, decimos, ¿cómo es posible que David sea considerado como el hombre con el corazón conforme al de Dios si ha cometido más pecados que los que nosotros hemos cometido? Porque muchos de nosotros posiblemente hemos pecado porque hemos tenido malos pensamientos, porque nos hemos dejado llevar por los ojos, porque nos hemos dejado llevar por nuestra forma de pensar, pero David sí que pecó, y no solamente con ver, no solamente con malos pensamientos. Porque muchos de nosotros sabemos que hemos pecado, pero hemos pecado por nuestra manera mala de pensar. Pero David había pecado en todo, pero era considerado como un hombre con el corazón, conforme al corazón de Dios. Salmos, y después volvemos donde estamos estudiando Primera de Reyes 14, Salmos 139, 1 al 3. Salmo 139, 1 al 3. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos, ¿qué le dice? Te son conocidos. La oración de David es simple. ¿Qué le dice? Señor, tú conoces todo. Tú conoces ¿qué le dice él? Mis pensamientos. Tú sabes lo que yo hago. A ti no te puedo negar lo que yo soy. El problema es que a veces nosotros nos queremos negar con Dios. Y Dios sabe. Dios sabe. A Dios no le molestó tanto que Jeroboam haya pecado, porque Jeroboam podía arrepentirse. A Jehová no le molestó tanto que Adán se haya dejado convencer de la serpiente, porque conocía su naturaleza y sabía lo que era él. Pero lo que le molestó es que Adán, en lugar de hablarle a Dios de manera sincera, lo ocultara y se escondiera delante de Dios. Todos pecamos, todos fallamos, pero ¿cómo está nuestro reconocer? Y no solamente a nivel de pecado, a nivel espiritual. Si tú estás errando al blanco, te estás equivocando porque ese negocio que Dios te dio para que sea próspero cada vez está fracasando porque estás gastando más de lo que ganas, ya es hora de arrepentirse. El arrepentimiento no solamente es propio de la espiritualidad, arrepentirse es simplemente cambiar de rumbo, es decir, ya no quiero seguir haciendo lo que estoy haciendo. Por lo tanto, nosotros los cristianos creemos que la palabra arrepentimiento o pecado es propio de nosotros, porque tal vez no conocemos otro significado diferente. Pero pecar, ¿qué es? Errar al blanco, equivocarse. Eso, así de sencillo. El pecado, por lo tanto, no solo tiene que ver con adulterio, no tiene que ver solamente con lo espiritual, con equivocarse. ¿Qué estás haciendo mal? Eso es pecado. ¿Estás manejando mal tus finanzas? ¿Gastas más de lo que ganas? Eso es pecado. La pereza te gana y no te gusta trabajar. Eso es pecado, porque te va a llevar a una vida de ruina, te va a llevar a una vida de fracaso. ¿Cómo evitar el fracaso? Sincérate con Dios y sincérate contigo mismo. Si todavía no superas esa crisis económica, no es porque Dios no te ayude, es porque tal vez eres pereza, no te gusta ser activo.
¿Te gusta vivir de los demás? Porque hay muchas personas que ya que otros lo cargan, mejor me sigo cargando. Hay personas que como, total, el otro es el que responde por las necesidades de la casa, yo me voy fresco. Eso es pecado, eso es errar, eso es equivocarse. Por lo tanto, sincérate contigo mismo y dejemos de echarle la culpa a los demás. Es que hay muchos que en la calle escuchaba a alguien que obligaba prácticamente a que le den limosna y entonces sus argumentos eran, ¿usted qué quiere? ¿Que le pida o que robe? ¿Usted qué prefiere? ¿Que yo le pida o que robe? Y yo decía, pues yo prefiero que trabaje. ¿O no? Porque esa era la excusa. Es que es mejor pedir que robar. Pues yo digo, es mejor trabajar. Pero como vivimos de las excusas. Y eso es no sincerarse con uno mismo. Ya estamos a una semana para que se acabe este año. Más que pasarnos haciendo listas interminables de proyectos que muchas veces no se cumplen, preguntémonos por qué no se han cumplido. ¿No será porque no nos sinceramos con nosotros mismos y no estamos reconociendo nuestros errores? Y año tras año seguimos cometiendo los mismos errores y la misma lista de peticiones. Señor, este año tiene que ser la casa, voy a tener una casa. Sí, pero es que nunca ni siquiera he comprado un marranito esos de plástico para empezar a ahorrar. ¿Cómo va a tener casa? No, pero es que yo tengo fe. Sí, la fe viene acompañado de esas obras. Las obras no me salvan, pero sí ayudan a ejecutar esos planes y proyectos que podemos tener. Mi sueño es este año, pastor, llegar a ser un abogado, un ingeniero. Este año voy a ser profesional. ¡Ay, qué chévere! ¿Ya te inscribiste a la universidad? ¿Tocaba inscribirse? Si no lo haces así, nunca lo vas a alcanzar. El sueño es bonito y qué bueno que lo tengas escrito en la nevera, en la alcoba, donde quieras. Pero si no actuamos, no hacemos nada. Por lo tanto, sincerarse con Dios no es solamente decir, Señor, perdóname, he fracasado, he sido adúltero, adúltera. No, ¿qué errores humanos he cometido que me está llevando a una vida de fracaso? ¿Por qué tu negocio cada día en lugar de avanzar va para atrás? Es necesario reconocer, sincerarnos con nosotros mismos. Cuarto, no pretendas ser lo que no eres. Muchos de nosotros fracasamos porque queremos vivir una vida diferente a la que somos. Pretendemos ser lo que no somos. Ahí en el versículo 6, cuando Ahías oyó el sonido de sus pies, al entrar ella por la puerta, dijo, entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? He aquí, yo he enviado a ti con revelación dura. Y cuando ella iba sigilosa, iba entrando donde el profeta, el que le dice, entra, mujer de Jeroboam, que aunque te hayas puesto esa peluca y te hayas puesto esa pelota en la nariz, yo sé quién eres. ¿Por qué finges ser lo que no eres? ¿Y cuántos de nosotros, sin necesidad de ponernos peluca y una bola en la nariz, fingimos ser lo que no somos? Y por eso vivimos en vidas de fracaso. A esto se le puede llamar vivir de apariencias. ¿Cuántas personas viven de apariencias? Viven de lo que no son. Le alcanza solamente para un par de zapatos de 70,000, pero prefiere comprar uno de 150, de 200, y endeudado, y sin saber cómo andar. Hay almacenes donde se compra ropa económica, no tiene ni para comer, y ¿sabes qué dice? Yo a ese almacén no entro. Yo me pongo ropa de marca. Y después desmarcado porque no sabe con qué pagar. Y prefiere vivir de apariencias. Y esas apariencias es lo que lo lleva a vivir una vida de fracaso. Entonces, no solamente estamos hablando en cuanto al pecado normal como cualquier hombre, sino cualquier tipo de equivocación.
¿Qué es lo que yo me estoy equivocando? Porque nosotros todos lo superespiritualizamos, pero Dios también quiere que nosotros vivamos bien en todo. No solamente en la parte espiritual, porque tal vez tú nunca le hayas puesto los cachos a tu mujer, pero vives en un infierno. Porque hay gente que así. Dice, yo nunca le he puesto los cachos a mi mujer, pero vive en un infierno. Ya vives por la misericordia de Dios, porque hace ratos ya se hubieran separado. ¿Eso es vivir entonces conforme Dios quiere? No. Dios dice, reconoce que te has equivocado. No se trataba de que Adán nunca pecara. El problema es que Adán no quiso reconocer su error y se escondió tras un árbol. Mira las dos cosas. Adán se escondió tras de un árbol. Jeroboam se escondió tras de ¿quién? De su esposa, de su mujer. Ve tú y soluciona el problema. Ve tú y habla. ¿Detrás de quién nos estamos escondiendo? Hay otros que se esconden tras de los hijos. Es que yo vivo con él o con ella, ¿por quién decimos? Por los hijos. ¿No será que te estás escondiendo tras de tus hijos? El día en que no estés tus hijos quedas al descubierto. No debo yo vivir con mis hijos, debo arreglar y mirar cómo soluciono mi relación de pareja. Y siempre hemos dicho algo, tal vez por los últimos acontecimientos y problemas de parejas y de todos en la iglesia. Es que voy a cuidar a mi esposa, a mi esposo. Si le vas a poner candado, eso no es cuidarlo. Si le vas a hacer la vida imposible porque sale o no sale, eso no es cuidar. Eso es agobiar. Por lo tanto, es la única manera de cuidar al esposo o la esposa es conquistándolo, no amarrándolo, no amarrándola. Porque por mucho que lo amarres o la amarres de la pata de la cama, igual el problema va a seguir ahí. La cuestión no es amarrarlo o amarrarla. La cuestión es volverla a conquistar, mirar qué está pasando. Porque tú como esposo, como esposa, puedes obligar a tu esposa o a tu esposo a que no mire a nadie. Pero si tú sigues siendo ese tití que se espanta por nada, ese hombre y esa mujer insoportable, por más que lo amarres y la amarres de la cama, igual nada vas a conseguir. Por lo tanto, mira en qué estamos fallando. No pretendas ser lo que no eres. Vivamos como estamos y seamos agradecidos y luchemos cada día por mejorar, que eso sí es diferente. Debo aprender a mejorar. El no querer parecerme a otro no significa que tengo que vivir una vida de resignación y de mediocridad, no. Yo no estoy contento, Señor, con la vida que tengo, pero voy a mejorar. Pero no quiero decir que tengo que disfrazarme para vivir otra vida. Hay muchos siendo pobres que se disfrazan ¿de qué? De ricos. Y ante la sociedad parecen ricos. Lástima que cuando miran para adentro solo son deudas y problemas. Y ante la sociedad parece rico, parece rica. No cambies de estrato, cambia de condición de vida. Hay gente que cambia de estrato, pero su condición de vida sigue siendo la misma. Hay gente que vive una doble vida que piensa eso. Ay, no, ahora sí yo ya cambié de estrato. Pues bueno, cambiaste de estrato, pero tu vida sigue siendo la misma. No se trata entonces de cambiar de estrato, se trata de cambiar de forma de vida. Puedo vivir en un barrio humilde y ser como de la alta. O puedo vivir en un barrio de la alta y seguir viviendo como lo peor. Se trata de la forma de vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué vienes disfrazada, mujer de Jeroboam, si yo ya sé quién eres? Es lo que le dijo. ¿Por qué te escondes, Adán, si yo sé que estás tras de ese árbol? ¿Tras de qué nos estamos escondiendo cada uno de nosotros? Tal vez dirá esa predicación que Dios nos pone en el último domingo del año, porque Dios quiere que nosotros corrijamos de la base.
Porque tal vez tú podrías decir que me estás viendo, que estás en este lugar. Bueno, si ya es un culto de fin de año, ¿no sería mejor orar, mejor orar por esos nuevos proyectos, sacar cada uno una lista de lo que vamos a hacer el otro año? Pero ¿de qué sirve eso si no estamos corrigiendo errores? Hay personas que todos los años la misma lista, cada vez más grande. Ya no puede ir la nevera porque está lleno de papeles. Pero no ha hecho nada por corregir. No sirve de nada. Dios quiere que este año 2017 sea un año maravilloso, pero también vamos a tener que cambiar algunas cosas. No nos sigamos escondiendo de los problemas, no nos sigamos escondiendo de Dios. Es necesario volver a comenzar. Quinto, nunca creas que es imposible caer de donde estás, porque ese es el error que cometemos muchos. No, yo ya logré lo que tenía. Y cuando aquí nos habla Pablo, también cometemos un grave error, y es que cuando nosotros decimos, nunca creas que no vas a caer, cuando nos dice, así que el que piensa que esté firme, mire que no caiga, inmediatamente igual lo espiritualizamos. Y entonces decimos, sí, el que no tiene amante, cuídese de no tener amante. No está hablando solamente de eso. Está diciendo, el que ya consiguió algo, cuídelo para que no lo pierda. No solamente a nivel espiritual. El que ya consiguió esposa, esposo, cuídelo. No amárrelo, cuídelo. ¿Cuídelo cómo? Con su buen comportamiento, con su buen trato, con amor, porque a veces nosotros decimos, voy a cuidar a mi esposa, voy a cuidar a mi esposo, le voy a comprar ahora sí esos cinturones de castidad, le voy a poner un buen candado para que nadie la pueda tocar. Ya alguien dijo por ahí, el problema es que el esposo le compró un cinturón de castidad con un buen candado, cuenta que el amante de ella es cerrajero. Y entonces de nada le sirve. No se trata entonces de amarrar, oprimir, molestarle la vida. No, se trata de cuidarlo, pero cuidarlo ¿en qué sentido? Si la competencia le está ofreciendo cariño y amor, el esposo y la esposa, ¿cómo debe competir? ¿Con garrote? No, pues si tú tienes un negocio, ¿cómo compites? Con calidad, con buena mercancía, no agarrando al cliente a palazos, porque en lugar de detenerlo, ¿qué lo haría? Lo estaría mandando al otro almacén. Por lo tanto, no creas que porque estás de pie, ya lo has conseguido todo. No creas que porque ya conseguiste a ese hombre o a esa mujer, no lo puedes perder. Porque ese es el error que nosotros cometemos. Ya conseguí a esa mujer que todos quieren tener. Ya conseguí a ese hombre que todas quieren tener. Sí, pero no creas que porque lo has conseguido, ya lo tienes asegurado. A eso también se refiere cuando nos habla ahí en 1 Corintios 10:12. 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. En lo espiritual, si tú piensas que estás firme, mira de no caer. En lo secular, si tú ya has conseguido lo que tanto querías, mira que no se te vaya a perder. Porque posiblemente no lo estamos cuidando. Porque posiblemente no estamos haciendo nada por proteger. Sexto, no creas que ya lo has conseguido todo. Muchas personas llegan a una vida de fracaso porque creen que ya lo han conseguido todo. Miremos ahí en Filipenses 3:12. Filipenses 3:12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido
por Cristo Jesús. ¿Qué dice ahí en el 12? No que ya lo haya alcanzado. No que haya conseguido todo. Pablo dice, no porque yo ya lo haya alcanzado todo. ¿Sabes cuál es el problema cuando nosotros creemos que ya lo hemos conseguido todo? Que dejamos de luchar. Cuando nosotros pensamos que ya hemos conseguido todo, se acaba la esperanza, se acaba la capacidad de ir luchando. Por lo tanto, lo que nos está queriendo decir ahí en ese pasaje también es, no creas que ya lo tienes todo, algo nos debe faltar. Cuando nosotros pensamos que ya estamos de primeros, creemos que nadie nos puede alcanzar. Y ya no luchamos. Por lo tanto, cada año siempre debo creer que algo me hace falta. Y entonces así lucho. Si tú piensas que tu vaso ya está totalmente lleno de agua, ¿cuánta agua más le vas a echar? Nada, ya está lleno. Y así es nuestra vida. Si yo creo que ya en mi vida lo he conseguido todo, si yo creo que en mi hogar ya lo tengo todo, ¿será que mejoro? ¿Por qué los hogares hemos llegado a la monotonía? Porque creemos que ya lo hemos logrado todo. Ya tengo una mujer ahí al lado de mi cama, ya tengo un hombre ahí al lado de mi cama. Eso es todo lo que yo quería. Lo único que yo quería era tener una mujer, un hombre, eso es todo. Ya lo conseguí, ahora sí a dormir. Y eso es lo que hace que lleve a la monotonía. No creas que ya lo has conseguido todo. El hecho de que tengas esa esposa, ese esposo, no significa que ya lo tengas todo. Pero como nosotros pensamos que todo ya lo hemos conseguido. Séptimo, luchar por avanzar y no mirar atrás. Ahí mismo en Filipenses, pero el versículo 13, ¿qué nos dice? Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. ¿Qué es lo que él dice? Hermanos, yo mismo no pretendo ya haberlo conseguido todo. Es más, yo nunca miro para atrás y yo siempre me proyecto hacia dónde? Hacia adelante. Porque cuando yo miro para atrás, cuando yo me detengo en lo de atrás, no voy a avanzar. Si el pasado no nos sirve para avanzar o mejorar el presente, es mejor olvidarlo. Si ese pasado que tú tienes en tu vida no te va a ayudar a mejorar el presente, mejor olvídalo. ¿Qué cosas del pasado yo puedo traer? Aquellas cosas que me van a servir, sean buenas o malas. Hay cosas del pasado malas que nos ayudan a corregir el presente. Porque nosotros solamente queremos un pasado bueno. No hay pasado malo que para la persona sabia lo va a usar. ¿Qué cosas malas pasaron en este año? Ahora que nosotros en la semana siguiente ya se acaba este año para nosotros ¿qué es ya? Pasado. Muchas de las cosas malas que en este año nos pasaron nos pueden servir para mejorar el año que viene. Pero si esas cosas malas que en este año hemos hecho no nos sirven para mejorar el año que viene, ¿qué debemos hacer? Olvídalas. Eso es lo que dice Pablo. Yo no miro para atrás, yo miro para dónde. Yo miro para adelante. Yo sigo para adelante. Yo sé que atrás hay muchas cosas, buenas o malas. Pero depende cómo las voy a usar. Hay cosas malas en el pasado que nos pueden ayudar a mejorar el presente. Pero hay cosas que no nos van a mejorar. Por lo tanto, es necesario que tú y yo aprendamos a mirar y tener ese discernimiento. ¿Qué cosas del pasado me pueden servir para mejorar el presente? Y las cosas que no me sirven para mejorar el presente, mejor olvídalas. Porque eso en lugar de avanzar nos va a detener. Octavo punto, son 10 puntos. Renueva tu manera de pensar. Romanos 12:2. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino que dice ahí, transformaos por medio de la renovación de ¿qué? De vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable. No os resignéis a este mundo, sino renovaos tu manera de pensar. Muchos de nosotros nos resignamos a lo que estamos viviendo. No, pero es que ¿para qué? No, pastor, es que yo ya se me acabaron las ganas de seguir luchando. Cuando yo ya tengo ganas de seguir luchando, significa que yo me amoldé a las cosas del mundo. Es que yo ya me resigné a las cosas del mundo. Ya me resigné a ser un fracasado. Ya me resigné a que ese matrimonio se acabe. Ya me resigné a ya no estudiar. Ya me resigné a la pobreza. Y él que dice, no te resignes a esa condición de vida que te ofrece el mundo o que por las diferentes circunstancias has tenido que vivir. Renueva, ¿qué dice? Tu ropa, renueva tu manera de pensar. Puedes cambiar de ropa, pero si no renuevas tu manera de pensar, sigue siendo el mismo. Puedes comprarte la mejor pinta que te haga ver como rico, pero si tu mente sigue siendo pobre, de nada sirve que te vistas de rico. Sigue siendo el mismo. Porque la ropa no me transforma. ¿Qué es lo que me transforma? Mi manera de pensar. Hay gente que va a los almacenes. Es más, tú lo has visto en televisión. Hay gente millonaria que los lugares donde ellos se visten, ¿cuáles son esos lugares? ¿Los más ricos? No. Ellos van a almacenes los más humildes, a donde hay promociones, y son millonarios. Pero ¿sabes por qué hacen eso ellos? Porque ellos creen que la ropa no es lo que lo hace millonario, sino que él es millonario. Por lo tanto, esa persona millonaria, cualquier cosa que él se ponga, ¿cómo le queda? Bien. Porque él donde ha sido renovado, su manera de pensar. Hay gente que se pone algo y nosotros lo vemos y decimos, qué feo que le queda. Y esa persona, ¿qué dice? A mí me queda bien. Y anda orgullosa y anda creída. Y hay personas que se visten bien, pero interiormente, ¿cómo están? Mal. Por eso, ¿qué nos dice Pablo? Renueva tu manera de pensar. Renueva tu manera de pensar. Si tú sigues pensando como pobre, seguirás viéndote como pobre y actuando como pobre. Este año que viene va a ser de grandes bendiciones, pero no las vamos a lograr si no cambiamos nuestra manera de pensar. De nada sirve que para el año que viene Dios tenga muy buenos proyectos para ti y para mí si nosotros no renovamos la manera de pensar. Hasta hoy, 25 de diciembre del 2016, ¿cómo era tu manera de pensar? Si hasta hoy has pensado como alguien que no vale la pena, como la pobre cucaracha, como el pobre gusanito, lastimosamente, aunque Dios tenga buenos proyectos para el año 2017, en el 2017 seguirá siendo la misma cucaracha. Porque de nada sirve si no renovamos nuestra manera de pensar. Dios tiene grandes cosas para ti. Eres una princesa, eres un príncipe. Piensa como príncipe, piensa como una princesa. Y entonces tu vida será transformada. Noveno y penúltimo punto, ten y mantén un propósito claro. Debes tener un propósito claro y mantenerte en el propósito claro. El problema es que nosotros tenemos un propósito hasta que alguien viene y nos convence de lo contrario. Debes tener un propósito claro. Primera de Corintios 9:26. Primera de Corintios 9:26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea, ¿qué dice? El aire. Porque yo no soy quien golpea el aire. Y cuando Pablo dice, yo no golpeo el aire, está diciendo, yo sé a quién golpeo. Yo sé para dónde voy. Yo sé qué es lo que quiero. Si tú no sabes qué es lo que quieres para el año que viene, de nada sirve que hagas grandes listas ahí y que la pongas en la Biblia. Porque hay quienes lo toman como agüero. Haga una lista y póngala en la Biblia y va a ver cómo eso se hace realidad. Así pongas lista tras lista en la Biblia. Si no sabes qué quieres, si no sabes para dónde va,
de nada sirve. Pablo dice, porque yo no doy golpes al aire. Yo sé para dónde voy, yo sé qué es lo que quiero. Esta mañana la pregunta que te hago es, ¿tú sí sabes muy bien qué es lo que quieres? Este año ya se acabó. ¿Sí sabes qué quieres lograr el año que viene? ¿O solamente decir yo quiero una casa es saber qué es lo que quiero? No, porque eso cualquiera que no tenga casa lo puede desear. Saber lo que yo quiero es decir, yo el año que viene voy a comprar una casa y ya tengo planificado cómo voy a invertir los recursos que Dios me da. Ya sé qué voy a hacer. Ya averigüé por ahí donde hay una cuenta, hay una empresa, hay una institución bancaria donde voy a hacer un ahorro programado. Ya sé qué voy a hacer. Ya tengo un proyecto, ya tengo un propósito. De lo contrario, aunque tú pongas en tu lista tener casa, si no tienes un propósito claro, nunca lo vas a conseguir. De hecho, hay personas que viven soñando con una casa hace 70 a 80 años y nunca la han conseguido, porque nunca han hecho algo por hacerla. Por lo tanto, más que simplemente tener un deseo, debo empezar a concretar un propósito claro. Las personas que no saben qué es lo que quieren, tampoco saben si ya lo han logrado. Hay gente increíble que hace rato ya le ha llegado la bendición y no lo sabe. ¿Por qué? Porque no sabe qué es lo que quiere. Si tú no sabes qué es lo que quieres, ¿cómo sabes cuándo te ha llegado? Difícil. 10º y último punto, organízate, haz un proyecto para conseguir lo que quieres. Lo que hablábamos anteriormente. Si tu sueño es tener una casa, organízate. Si tu casa es, tu deseo es estudiar, al menos por fe ve e inscríbete. Pero si ni siquiera hace eso, al menos presenta ya las pruebas de ICFES, porque ya están vencidas hace años, nunca siquiera las presentó, pero quiere entrar a la universidad. Empecemos a concretar algo. Organízate. Lucas 14, 28 al 30. Lucas 14, 28 al 30. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y nunca la pudo acabar. ¿Qué nos está diciendo ahí en Lucas? Si tú quieres construir una torre, una casa o algo, ponte a orar, a ayunar 40 días. La oración es importante, el ayuno es vital, pero también ¿qué le está diciendo? Saca papel y lápiz y calcula los gastos. Hay gente que ha ayunado 40 días para comprar una casa. Puede ser que suceda un milagro, porque Dios es un Dios de milagros. Y tú terminas los 40 días de ayuno y al otro día alguien te regala la casa. Pero no nos digamos mentiras, esos son casos excepcionales. No se ve todos los días, porque es un milagro. Puede ser que cuando tú hagas el ayuno de 40 días alguien te regale la casa. Pero como no siempre va a ser así, dentro de los 40 días después de ayunar vas a tener que hacer un proyecto donde Dios te va a ayudar a cumplir ese proyecto. Amén. Donde Dios va a hacer que tengas un mejor salario. O es más, ¿en qué va a consistir el milagro? Que ganando exactamente lo mismo y por fe y yendo a abrir esa cuenta de ahorros, Dios te dé para que puedas ahorrar. ¿Y cómo será el testimonio? Decir, Señor, yo me sigo ganando exactamente lo mismo, pero tomé la decisión, empecé a actuar y con lo mismo que me estoy ganando, prácticamente ya tengo mi casa. Eso es milagro. Pero también hay que hacer un proyecto en nuestra vida. La organización nos lleva a tener vidas de éxito. La desorganización nos lleva al caos y al fracaso. Conseguir lo que se quiere muchas veces resulta difícil. Pero más difícil aún es mantenerse en la cúspide del éxito. Conseguir lo que queremos es difícil, pero mantenernos en lo que hemos conseguido es más difícil todavía. Conseguir ese esposo, esa esposa que tienes fue difícil, pero ¿sabes qué es lo más difícil? Poderlo conservar, poderla conservar.
Fracasar en algunas ocasiones nos hacen madurar, pero mantenerse en el fracaso nos convierte en perdedores. Por lo tanto, debemos aprender a actuar, a confiar en Dios con fe, pero también actuando con Dios. Amén. Démosle la gloria a ese Padre maravilloso. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a pedirle esta mañana que sea